Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Y vamos a ver un poco ahora con Alberto el tema del monotributo y seguridad social. Sí, así es. Bueno, esta segunda parte claramente es mucho más comprimida que la primera y vamos a arrancar con el tema de los cambios en materia previsional. Y acá realmente para analizar si el cambio, en el caso que estemos analizando, fue positivo o negativo, es decir, si a partir de las modificaciones se incrementa o si disminuye el costo laboral, es como que hay que analizar varias cuestiones. El primer cambio tiene que ver con el porcentaje de contribuciones patronales que van a resultar de aplicación. Como muchos aspectos de esta reforma, el cambio es gradual y anualmente se van a ir produciendo modificaciones, pero el objetivo es que para el año 2022 las contribuciones, sin considerar el tipo de contribuyente, quede en el 19,5%. Y esto particularmente puede ser un incremento en contribuciones patronales o una reducción según el tipo de contribuyente. Ustedes saben que si nosotros estamos frente a una industria, a una empresa cuya actividad es de la construcción o al sector agropecuario, claramente el porcentaje de contribuciones patronales que hoy de alguna manera tributan es el 17%. De manera que si analizamos esos sectores, pareciera en principio que hay un incremento del 17% al 19,5% para el año 2022. Mientras que si somos una empresa de servicios o de comercialización de bienes y los ingresos anuales en los últimos 3 años están por debajo de los 48 millones de pesos, por encima de los 48 millones de pesos, es decir, si somos del sector servicios y comercializador y el promedio de los ingresos de los 3 últimos años están por encima de los 48 millones, actualmente el 17% le corresponde el 21%. Entonces el 21% aplica para estos tipos de contribuyentes. En ese caso, si actualmente estoy tributando al 21%, obviamente la reforma implica una mejor posición porque estaré tributando al 19,5% para el año 2022. Pero claramente no nos podemos quedar con este único análisis porque la reforma previsional en materia de contribuciones patronales tiene otros condimentos. Y la segunda cuestión también importante tiene que ver con la creación de lo que constituye para nosotros una figura inédita, que es el mínimo no imponible. El mínimo no imponible mensual y por empleado. Suma que al 2022 va a alcanzar la cifra de 12.000 pesos. Es decir, si la remuneración bruta de un dependiente es 50.000 pesos brutos, yo voy a tener que tributar al 2022 el 19,5% sobre el exceso, es decir, sobre 38.000 pesos. A partir de este mínimo no imponible, claramente el impacto dependerá de la nómina que tengamos en la compañía que estemos analizando. En definitiva, cuál es el resultado de esta reforma. Porque frente a supuestos donde la nómina tiene remuneraciones de carácter medio o baja, aun cuando la contribución pase del 17 al 19,5, como consecuencia de este mínimo no imponible, el resultado neto va a ser un beneficio, es decir, va a implicar que esa compañía tribute menos en carácter de contribuciones patronales. Por el contrario, si soy una empresa que venía tributando al 17%, pero en mi nómina básicamente la mayoría tiene salarios altos, en ese caso puede ser que vea un incremento, porque la incidencia de estos 12.000 pesos por mes y por empleado tal vez no llegue a cubrir, en definitiva, la reducción o el aumento de las contribuciones patronales.
Claramente estos 12.000, como les dije, es por empleado y por mes. Contempla el proyecto qué es lo que sucede cuando, en definitiva, la persona trabaja menos de una jornada completa, porque los 12.000 es por jornada completa, en cuyo caso se establece que se deberá proporcionar. Y lo mismo sucede o acontece con aquel trabajador que yo incorpore, por ejemplo, a mitad de mes. Es decir, estos 12.000 aplican por mes completos, teniendo que, en definitiva, prorratear por la cantidad de días efectivamente trabajados durante el mes en que tengamos que liquidar las contribuciones patronales. En segunda instancia, otra cuestión también importante es que se elimina paulatinamente también el decreto 814 para que en el 2022 deje de aplicarse totalmente en lo que se refiere al cómputo del pago a cuenta que las contribuciones patronales nos permitían como pago a cuenta del IVA. Ustedes saben que si una empresa tiene nómina en el interior del país, un porcentaje del salario bruto que en definitiva nosotros le pagamos a cada uno de los empleados puede ser computado como crédito o como pago a cuenta dentro del impuesto a valor agregado. Claramente este beneficio es exclusivamente para las relaciones de dependencia que estén en el interior del país o en los cordones alejados de lo que es la provincia de Buenos Aires, para Capital Federal o para los cordones más cercanos de la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal, este beneficio es cero, pero cuando nos alejamos hay provincias que tienen porcentajes altamente significativos, por ejemplo, 8%, 7%. Claramente para las empresas que se le reduzca este beneficio y principalmente su nómina esté en el interior del país, esto puede ser un perjuicio significativo. De hecho, por ejemplo, hay ya contribuyentes que están analizando cuánto le impacta esta modificación y el balance neto de todas ellas le representa como que se estaría incrementando el costo laboral por este concepto. Entonces, no podemos a priori, de alguna manera, señalar si esto es beneficioso o no, porque dependerá del tipo de industria y de la composición de la nómina, no solo respecto del lugar geográfico donde esa nómina hoy está prestando servicios, sino también el nivel de remuneración para saber cuánto impacta en términos porcentuales este mínimo no imponible. Respecto del monotributo, que es otra cuestión que queríamos abordar al menos rápidamente, una de las modificaciones que se incorporan es que solamente podrán adherir al régimen las personas humanas, las personas físicas. Es decir, a partir de la reforma, las sociedades que estaban en condiciones de ser monotributistas deberán dejar de serlo y ya esa alternativa no estará más presente para las empresas. Una cuestión que es positiva a nuestro juicio es que ya las categorías o las últimas categorías no van a exigir que el contribuyente contrate empleados en relación de dependencia. Ustedes recordarán que para los monotributistas que son revendedores de bienes tienen como obligación en las últimas categorías tener empleados en relación de dependencia. La experiencia en este punto lo que marcaba es que en esas categorías, cuando mi actividad era la reventa de bienes, hay muy pocos contribuyentes que de alguna manera se inscribían o elegían esa condición de monotributistas en esas categorías. Con lo cual, a partir de ahora, estas categorías ninguna de las categorías existentes va de alguna manera a imponer como condición la contratación de empleados en relación de dependencia. Y por último, también un aspecto positivo es que se ajusta el precio unitario máximo que tiene que tener el monotributista que es revendedor de bienes. Ustedes saben que actualmente ese monto está establecido en 2.500 y se actualiza pasando a 15.000 pesos. En el ámbito o en el contexto de la reforma,
había trascendido como que un aspecto que iban a considerar es que aquellos contribuyentes que estén en condiciones de adherir al monotributo no podían tener un patrimonio superior a una cifra que había trascendido. Bueno, claramente esta cuestión ha sido dejada de lado, con lo cual el patrimonio o el total de los activos no es considerado a estos efectos como había trascendido que lo iba a hacer. Bueno, prácticamente estas son las modificaciones y bueno, le doy el paso a... Muchas gracias, Alberto. Vamos a pasar a uno de los temas que quizás más polémica ha despertado respecto de toda la reforma, que es el de renta financiera, así que seguimos con el impuesto a las ganancias. Como forma de introducción a la renta financiera o la gravabilidad de la renta pasiva es si esto tiene un respaldo desde el punto de vista económico o no. O sea, pareciera que es más una decisión de tipo político que una decisión de tipo económico. ¿Y esto por qué? Si nosotros partimos de la base que la República Argentina tiene una muy baja capacidad de ahorro, o sea que los ahorros públicos que pueden estar en el sistema o en el circuito financiero son muy escasos comparados con el nivel de ahorro de otros países, vemos que la gravabilidad a ese tipo de ahorros no es lo más indicado o lo más aconsejable desde el punto de vista económico. En segundo lugar, bueno, el respaldo político que dice, bueno, no es posible que el trabajador esté pagando todos los impuestos y el que no hace nada y tiene sus colocaciones financieras esté exento de todos los impuestos. No todos, algunos, fundamentalmente de títulos públicos, colocaciones bancarias. Entonces, como no se justifica políticamente, habría que gravarlo. Pero lo que tenemos que pensar, además de que el ahorro es muy bajo, es quién paga el impuesto a esa renta financiera. Alguien lo soporta y alguien lo ingresa. Entonces, en la medida que la incidencia de este impuesto sea trasladable, el que lo está pagando es el deudor. O sea, ¿quién es el deudor en el sistema financiero? Fundamentalmente el Estado, en sus tres niveles. Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal, son grandes deudores. Y, por otra parte, las empresas, porque son las empresas que tienen que recurrir al capital vía préstamos para poder desarrollarse. Entonces, si la gravabilidad de la renta pasiva se puede trasladar al tomador del crédito, los incididos en este impuesto son los deudores, o sea, el Estado y las empresas. Ni es conveniente que el Estado esté gravado indirectamente o tenga que soportar esta carga tributaria, ni es razonable aumentar el costo de las empresas cuando uno de los temas que estamos discutiendo es el costo argentino. Es por eso que ahora vamos a entrar en el detalle y vamos a ver de qué se trata de neutralizar en algunos aspectos, sobre todo en el endeudamiento del Estado. ¿Por qué? Porque no se va a gravar en materia de los títulos públicos a los no residentes en Argentina. Esto quiere decir que todos los inversores institucionales, todos los fondos comunes de inversión, etcétera, del exterior, van a continuar con la exención hoy vigente en títulos públicos. El segundo gran inversor en este endeudamiento del Estado son las instituciones, desde el ANSES, que obviamente es una entidad que no está sujeta a impuestos, los bancos, las compañías de seguro, que tienen el mismo régimen que tenían antes, nada cambia en eso, y lo único que se agrega es personas humanas. Como las personas humanas residentes en el país no tienen una importancia significativa dentro de las inversiones en títulos del Estado, es probable que no haya posibilidad de trasladar la incidencia del impuesto al Estado, porque está balanceado del otro lado. Sí puede pasar que esa traslación se vea en determinadas cosas, como podrían ser las LEVAC, los plazos fijos, etcétera, que después vamos a entrar en más detalle, y por eso se trata de minimizar el impacto. Fíjense que en la LEVAC el impuesto del 5% representa el 1,35, 1,40, que no debiera cambiar la decisión de inversión, sobre todo por la magnitud del dinero que está en juego.
En este esquema vamos a entrar ya en la parte de detalle, ¿no? En primer lugar nos vamos a referir a el resultado de la compraventa que continúa estando exento en el impuesto a las ganancias. Y acá volvemos otra vez a la capacidad de ahorro. ¿De qué estamos hablando? De la bolsa. La bolsa en la Argentina es muy chiquita. Si la gravamos estamos, digamos, complicando un mercado que ya es demasiado reducido. ¿Para qué sirve la bolsa? Para que las empresas obtengan una forma de financiación sujeta a condición. ¿Por qué? Porque esto es lo más parecido a un préstamo. Cada empresa que coloca sus acciones en la bolsa, estamos pensando en que estamos financiando a la empresa sujeta a una condición. ¿Cuál es la condición? Que genere ganancias para poder pagar dividendos. Entonces, ahí con buen criterio se dice no se puede gravar la bolsa. Entonces, ¿qué se hace? Se mantiene la exención. ¿Para qué? Para las acciones, para los valores representativos de acciones, certificado de depósito. Y se incluyen los CDR. ¿Qué son los CDR? Son acciones no argentinas, pero que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Estos CDR sí se incluyen, cosa que no estaba claro con anterioridad, aunque sí considerábamos que estaban exentos. Y se agrega dentro de la redacción las operaciones realizadas por oferta pública autorizada por la CNB, o sea, la oferta pública, se hace esa oferta pública, son autorizadas por la CNB, pero no pasan inicialmente por la bolsa. Luego van a hacer operaciones de bolsa, más conocidas técnicamente como OPA, oferta pública autorizada. Y se agrega como condición, y esto es para evitar que haya lanzamientos de empresas en la bolsa, digamos, cerradas, que se ofrece y lo mismo que se ofrece ya está recomprado. Y eso dice que esta condición es bajo segmentos que aseguren la prioridad precio-tiempo por interferencia de ofertas. O sea, esto va a tener que ser reglamentado por la Comisión Nacional de Valores y apunta a que sean realmente empresas que cotizan en bolsa. Esta exención también alcanza a residentes del exterior, o sea, los residentes del exterior siguen estando exentos, con lo cual vemos que lo que ha habido es un perfeccionamiento en la redacción de la norma, pero no cambia fundamentalmente la exención. Y pasa a estar grabado las acciones y otras participaciones societarias, muchas de ellas hoy grabadas, por ejemplo, las que cotizan en bolsas o mercados que no cumplan el requisito. El requisito que comentábamos recién es bajo segmentos que aseguren la prioridad precio-tiempo y por interferencia de ofertas. Y acá se incluyen los títulos valores de fuente extranjera. La alícuota para gravar estos resultados de la compraventa es del 15%. Para la determinación del resultado, el costo se computa actualizado de la fecha de adquisición hasta la fecha de la venta y el costo de las acciones liberadas se computa a valor nominal actualizado y la actualización se realiza por el índice de precios internos al por mayor. Y acá, bueno, toda la vigencia de esto apunta al 2018, pero yo entiendo que la vigencia no tiene nada que ver con la aplicación del índice, con lo cual este índice debiera aplicarse no desde el 1 de enero del 18, sino este índice debiera ser aplicado desde la fecha de adquisición de los valores que se pretende actualizar su costo de venta, ¿no? Y un tema importante, porque esto también rige para la compraventa de títulos valores del exterior y títulos valores que están en moneda extranjera, y en ese caso se considera en moneda dura, o sea, que se considera al tipo de cambio de la fecha de venta, por lo tanto no se grava la diferencia de cambio. Este era un tema que teníamos bastante en el aire con las operaciones que se hacen actualmente, porque estaba en discusión la interpretación de la modificación de la Ley 27.260, que fue la ley de blanqueo, que decía en su parte del mensaje que acompañó el Poder Ejecutivo que estos cálculos se hacían en moneda dura con una redacción muy parecida a la que está en esta normativa
Y en la parte positiva, y en la parte, digamos, dispositiva, eso se incluyó en un artículo que hablaba de países que hacían ajuste por inflación, con lo cual la norma había quedado en discusión. Nuestra interpretación siempre había sido que debía ser calculado en moneda dura, siempre estuvimos esperando una norma reglamentaria que lo convalide, nunca salió, y bueno, a partir de las operaciones que se realicen desde la vigencia de esa ley, el tema queda totalmente resuelto. Participaciones indirectas. ¿Qué es esto de participaciones indirectas? Por ejemplo, si una sociedad argentina es propietaria, la sociedad argentina es de propiedad de una sociedad extranjera, por ejemplo, una sociedad radicada en un país de baja o nula tributación, no sé, vive ahí. Y los que compran y venden están en el exterior, lo que se está vendiendo o comprando es una empresa panameña, hasta eso siempre había quedado fuera de la tributación. Lo que se agrega mediante esta norma es que, cumplidos ciertos requisitos de porcentaje, dirección, etcétera, esa participación indirecta en una sociedad argentina genera la gravabilidad del 15%, aunque no tenga nada que ver la operación desde el punto de vista exterior. Pero la vigencia para esta norma es para las adquisiciones en participaciones del exterior que se realicen a partir de la vigencia de la ley. O sea, esto estaría diciendo, si la estructura ya estaba, no importa, quedó fuera del ámbito de la tributación. Pero si la sociedad argentina pasa a ser controlada por una estructura nueva a partir de la vigencia de la ley, esa participación indirecta va a ser parte de la tributación. Como estamos hablando de personas humanas, la renta de la compra-venta debe imputarse por lo percibido, con lo cual, si la venta en cuotas afecta más de un periodo fiscal, el resultado, no el precio, sino el resultado de la compra-venta, se imputa a cada año en la medida de la percepción. Esta es la parte fuerte de la modificación, que es títulos públicos, monedas digitales, que habíamos visto que se había incorporado dentro de la definición de renta, títulos, bonos y demás valores, y estamos referidos a la compra-venta. Acá recordamos que la FIP definió como títulos públicos tanto a las LEVAC como a las NOVAC, con lo cual, cuando estamos hablando de títulos públicos, se incluyen a las letras del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué dice la parte dispositiva? Que quedan grabadas con el impuesto a las ganancias al 5% el resultado en la compraventa cuando tal resultado sea en pesos sin cláusula de ajuste. ¿Por qué 5%? Bueno, porque se supone que esa utilidad en pesos por ahora está incidida con un porcentaje de inflación y un porcentaje de rentabilidad. Si nosotros asumimos que la rentabilidad neta debiera ser del 6%, la tasa que equilibra el 5 con el 15 equivale a 18 puntos de inflación. Esto nos lleva a que la normativa prevé que este 5% puede ser autorizado, aumentado por el Poder Ejecutivo Nacional para llevarlo hasta el 15% en la medida que las condiciones técnicas lo justifiquen. Esto quiere decir que a medida que disminuye la inflación habrá que ir aumentando ese 5% para equipararlo al 15% de moneda dura. Y esto del 15% sobre moneda dura es sobre la rentabilidad, con lo cual no se grava ni el ajuste de capital ni la diferencia de cambio. Como habíamos dicho en la introducción, esto no está legislado para no residentes, o sea, los no residentes de Argentina, el resultado de la compraventa de títulos públicos, de obligaciones negociables con oferta pública y de certificado de acciones emitidos por entidades argentinas, serían los ADR,
ese resultado continúa exento. La imputación al año fiscal a medida que se cobre, la vigencia es para el 2018, pero en títulos públicos, títulos valores, cuando hayan sido adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre, se considera costo computable el precio de adquisición o el último valor de cotización al 31 de diciembre del 2017. Esto soluciona un problema que tenía uno de los primeros proyectos que circularon, que decía, bueno, pero si se van a grabar los títulos públicos, me conviene venderlos antes de la vigencia de la ley para realizar la ganancia y entonces los vuelvo a comprar y tengo un costo más alto. Bueno, esto fue captado, digamos, por los que han redactado el proyecto y solucionan de esta forma que se toma el costo o la cotización al 31 de diciembre, lo que sea mayor. Esto quiere decir que los intereses devengados hasta el 31 de diciembre también van a quedar excluidos porque forman parte de la cotización. Y al hablar de cotización, bueno, hay títulos que están en moneda extranjera, con lo cual la cotización se puede tomar en la moneda extranjera, porque en definitiva lo que voy a grabar desde la vigencia de la ley es en moneda dura para los que están con cláusula de moneda extranjera, y por lo tanto la cotización que voy a tomar a los efectos de computar el futuro costo va a ser la cotización en moneda extranjera. Lo que nos cabe un poco a la reflexión y seguramente va a dar lugar a un montón de discusiones si está bien o no grabar los títulos que están en circulación. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de títulos públicos que han sido emitidos bajo condiciones de exención. Sobre todo en los prospectos que fueron motivo del canje de la deuda del 2002-2003, y eso implica que el impacto de este impuesto pueda ser cuestionado para todos los títulos que hayan sido emitidos con anterioridad, si está bien o no está bien. Y por eso en el primer proyecto que se había elaborado sobre este tema decía que la vigencia de la imposición sobre títulos públicos, o sea, títulos emitidos por el Estado, era para las emisiones posteriores a la vigencia de la ley. Ahí hubiera quedado todo totalmente claro. Acá se va a discutir si lo que se prioriza es la vigencia de la ley en cuanto a la derogación de una exención o las condiciones de emisión del título, que si bien no estaban en la redacción de la emisión, formaban parte de las condiciones de la emisión en cuanto a su vigencia. Bueno, la justicia tendrá la palabra. El resto de las colocaciones financieras, el resto de la imposición en las colocaciones financieras es la renta. Recién hablábamos de la compraventa, ahora hablamos de los intereses. De las colocaciones en banco, lo que continúa exento los intereses de caja de ahorro, o sea, nada. Y se graban los intereses de plazo fijo, LEVAX, títulos públicos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, bonos y demás valores. Volvemos a las mismas alícuotas con las mismas aclaraciones, si son en pesos 5%, si son con cláusula de ajuste o en moneda extranjera 15%. Y para este tipo de rentas, solo para este tipo de rentas, o sea, para títulos públicos, para obligaciones negociables y para certificados de acciones emitidos por entidades del exterior, tenemos una deducción equivalente a el mínimo no imponible, o sea, hoy 51.967 pesos. Esta es una deducción que funciona como un mínimo no imponible, o sea, se paga solo sobre el excedente. No es que si se excede este monto se paga sobre el total, sino que se paga en todos los supuestos sobre el excedente. Y esta renta de títulos públicos, obligaciones negociables, sigue estando exenta para no residentes de la República Argentina.
Siempre y cuando se trate de residentes en países cooperantes, ¿no? Y la vigencia es del 2018. Aclaro que cuando hablamos de estas alícuotas del 5 y del 15%, estamos hablando de los intereses de fuente argentina. Los intereses de fuente extranjera quedan grabados a la escala, o sea, la escala hasta el 35%. Esto es solo el 5 y el 15 para la renta de fuente argentina. No es lo mismo lo que hablábamos en el tema anterior, que en la compraventa grava con el 15% tanto los de fuente argentina como los de fuente extranjera. Y uno de los temas que se preocupa el proyecto es la determinación de los intereses de bonos y similares, y para la determinación o el cálculo de estos intereses, esto rige tanto para fuente argentina y extranjera, bajo todos los supuestos. ¿Qué pasa cuando se compra a la par, bajo la par, sobre la par, ¿no? Digamos que si se compra a la par y sin intereses corridos, el ejemplo es muy fácil. Tenemos dividido el capital y a medida que se cobra el cupón, ese cupón está grabado y punto. Y como norma particular, bueno, puede haber bonos cuya duración exceda el año. En ese caso, el cupón no cobrado al 31 de diciembre debe considerarse grabado por el importe del interés devengado y al tipo de cambio en pesos vigente al 31 de diciembre. O sea, si un bono paga cupón semestral, cuando vence el cupón lo grabo. Si el cupón de interés se paga una vez cada 2 años, entonces tengo que tomar el devengado al 31 de diciembre y grabarlo. La compra de bonos con intereses corridos, o sea, compro a la par, pero ya está corriendo un periodo de tiempo. Eso me permite optar por descontar el interés que está incluido en el precio de compra del primer cupón. O sea, si voy a cobrar un cupón de 6 meses y cuando lo compré estaban ya 3 meses transcurridos, dentro del precio pagué 3 meses de intereses, lo resto del precio de costo y lo aplico al cupón de intereses. A la larga, si el título está en la misma moneda, entonces la discriminación o no es una imputación al año fiscal. ¿Qué pasa con la compra de los bonos bajo la par? Caso típico, el cero cupón bond. Entonces ahí voy a tener un valor que estoy comprando bajo la par y ese importe lo voy a tener que prorratear en función del devengamiento de los intereses, en función de los cupones que vayan venciendo y que tenga que considerar alcanzados por el impuesto. Finalmente, está la compra de bonos sobre la par más intereses corridos. Acá se dan las dos condiciones simultáneamente. Si estoy comprando sobre la par los bonos, quiere decir que el interés que contiene el título que va a ser pagado en el cupón, ese interés es superior a la tasa del mercado. Por eso el mercado lo está pagando por encima del valor nominal. Entonces, ese valor nominal, muy sencillo, si lo dejo como costo y espero hasta el final, nunca lo puedo deducir. Entonces, es lógico deducir ese mayor valor que pagué sobre la par del bono a medida que se van cobrando los cupones. Porque si no, no estaría recuperando eso, estaría pagando sobre un interés nominal en vez de la tasa interna de retorno que publican todos los especializados en finanzas, ¿no? Y lo que no está previsto, porque vivimos en un mercado en suba y las expectativas de este gobierno es que siga subiendo, es qué pasa si compro los bonos a la par o sobre la par y bajan. Faltó eso. Y ahí debiera contemplarse de alguna forma, bueno, si los vendo en el resultado, si no los vendo voy a cobrar el cupón hasta el final, no me afecta.
pero debió haberse contemplado la situación de baja del mercado cómo debiera incidir en la imputación al año fiscal. Bueno, la parte de dividendos ya lo estuvimos viendo cuando hablábamos de sociedades de capital. En definitiva, esto es el complemento de bajar la tasa del 35 al 30 para los dos periodos que se inician a partir del año que viene y del 25% para los periodos que se inician a partir del 2020, grabándolo con el 7 o el 13 según corresponda. Y se elimina el impuesto de igualación. Y esto es para los dividendos atribuibles a ganancias devengadas en los ejercicios que se inician a partir del 1/1 del 18. O sea, todos los resultados acumulados en los ejercicios anteriores a la vigencia siguen por el régimen anterior. O sea, los dividendos no están grabados, o sea, se aplica el impuesto de igualación, todo sigue como antes. La verdad, nunca estuve de acuerdo con el impuesto de igualación, me parece que es un disparate porque lo que apunta es a decir, bueno, las exenciones que están contenidas en la ley de impuesto a la ganancia, que prácticamente no existe ninguna, si existen pasan a estar grabadas porque las que están fuera de la ley de ganancia no dan lugar al impuesto de igualación, con lo cual en definitiva se terminan grabando las diferencias en el tiempo, con lo cual para mí no se justificaba la vigencia de este impuesto y hubiera preferido que la derogación hubiera sido lisa y llana. No, está derogado solo para cuando se aplique el nuevo sistema. Los dividendos en especie se computan a valor de plaza, el rescate de acciones es dividendo, no se grava el dividendo de capitalización, de revalúos o ajustes contables. Y acá lo importante, que lo habíamos dicho en la parte de disposición de fondos del artículo 73, que se asimila a dividendos y utilidades de empresas de capital y todo esto solo hasta el límite de las utilidades no distribuidas, los retiros de socios, cuando los socios tienen el uso o goce de los inmuebles, presumiendo el 8% del valor de plaza como retiro, cuando los socios tienen el uso o goce de los restantes bienes, se presume 20%. Cuando los sueldos o remuneraciones de los socios no puede aprobarse la efectiva prestación del servicio. O sea, no basta con decir que hasta el 25% del resultado de la sociedad anónima podemos distribuirlo como dividendo, como honorario, sino que debe justificarse la efectiva prestación del servicio. Creo que esto siempre debió haber sido la regla, o fue la regla en cuanto a la deducibilidad del gasto. Ahora le agregamos que además del gasto no debiera ser deducible, es la calificación como dividendo a los efectos de la gravabilidad de dividendo. Y cuando estoy hablando de dividendos hablo solo de personas humanas, porque si el que lo cobra es una sociedad, esta sociedad va a recibir los dividendos, pero no va a estar grabado. Eso hará que en determinados casos sea conveniente analizar la posibilidad si una sociedad que va a pagar dividendos conviene que sea de personas humanas o conviene que sea de sociedades holding radicadas en el país, que sería una forma de diferir el ingreso del impuesto sobre los dividendos. Bueno, hay una serie de normativas relativas a los fondos comunes de inversión y a los fideicomisos financieros, donde parte puede estar exento porque viene de antes, parte puede estar grabado porque se sigue. La vigencia es a partir del 2018 y de tratarse de ganancias cuya enajenación hubieran estado exentas o no grabadas en el 2017, la vigencia es para las adquisiciones de valores producidas a partir del 2018. Lo compadezco al encargado del Fondo Común de Inversión para hacer todas estas cuentas. Un impacto grande que es las empresas del exterior de rentas pasivas. O sea,
el blanqueo de la ley 27260 fue un éxito, se blanquearon 115.000 millones de dólares. Muchos de ellos son inversiones financieras del exterior y algunas de ellas están dentro de estructuras societarias. O sea, es una cuenta bancaria en el exterior, esa cuenta bancaria en el exterior está dentro de una sociedad ubicada en lugares de baja o nula tributación, de países cooperantes, Entonces eso permitía que hasta tanto no se distribuyeran dividendos, esas utilidades generadas dentro de la sociedad no estaban sujetas a impuesto a las ganancias, o no están, porque la ley todavía está vigente. A partir de la vigencia de esta ley, las rentas financieras de sociedades ubicadas en países de baja o nula tributación pasan a estar grabadas en cabeza del accionista propietario de esa sociedad por el cierre del ejercicio, hayan sido distribuidas o no. Pero con una particularidad importante: pasa a ser la sociedad transparente. Esto quiere decir que no va a tomar el resultado del balance que está devengado al cierre del ejercicio, sino que va a tomar todas las utilidades del ejercicio y las va a analizar como persona humana. O sea, va a tener que analizar si la renta fue percibida, porque puede estar devengada en la sociedad y no percibida. Por ejemplo, el único activo que tiene la sociedad es un fondo común de inversión. Ese fondo común de inversión en el balance fue evaluado a cotización al cierre del ejercicio. Bueno, la utilidad está devengada, pero no es utilidad para la persona humana, porque esa utilidad que está devengada, si yo aplico los conceptos de persona humana, no está percibida. Por lo tanto, esa ganancia no se generó. Entonces, tengo que analizar cada uno de los resultados, es decir, los intereses de fuente extranjera van al 35 en la medida que estén percibidos, los devengados no van, y si son cada uno de los componentes de esa sociedad de renta pasiva pasa a ser transparente y tengo que grabarlos. Tras fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas. Esto puede ser medio el final de los trusts. Porque digamos que había un principio donde decíamos que el trust, en la medida que fuera irrevocable, era suficiente para decir, en la mayoría de los casos, que ese trust irrevocable, hasta tanto se disolviera, no generaba, no tenía dueño, digamos, y recién los beneficiarios de ese trust estaban sujetos a impuestos y bueno, ahí tenían la posibilidad de tener que pagar sobre las rentas que había acumulado el trust mientras no había sido sujeto del impuesto. En este proyecto se asimila el trust en la mayoría de los supuestos a que este trust es transparente y tiene que ser liquidados sus ingresos en la misma forma que hablábamos de la sociedad de renta pasiva, o sea, como si el trust no existiera, como si esas rentas hubieran sido percibidas por personas humanas, y cuando existan evidencias de que los activos financieros se mantienen en su poder. ¿Cuándo se configura esto? Cuando existan evidencias de que los activos financieros se mantienen en su poder, cuando los activos son administrados por dicho sujeto, cuando se trate de entes revocables, cuando el sujeto constituyente es también beneficiario y cuando el sujeto tiene poder de decisión. O sea, este último es el que, digamos, más conflictivo de todos, porque los demás podrían cumplirse en los trusts irrevocables, pero por más irrevocable que sea, si el sujeto tiene poder de decisión, que normalmente lo tiene, entonces acá pasa a ser un trust transparente. Se define las jurisdicciones de baja o nula tributación y la definición es cuando la renta
cuando la tributación a la renta es inferior al 60% de la tasa aplicable a las sociedades de capital. Si tomamos la tasa del 30% para el periodo 18-19, el 60% es 18% y para el 20 es 15%. Así que bueno, y como cierre de todo esto, yo digo, bueno, fenómeno, la complejidad, y eso hablaba un poco que está ausente en toda esta reforma la simplificación tributaria. Porque todos estos ítems que hemos hablado, resultado de la compraventa, dividendos, intereses, todos los que se han agregado como impuesto cedular a partir del artículo 90 son compartimientos estancos. En la medida que todos den resultado positivo, sumo y aplico en un caso la escala, en otro caso el 5, en otro caso el 15. Pero si alguno da quebranto, son todos quebrantos específicos. Y todos quebrantos específicos trasladables adelante, imputables contra resultados de la misma naturaleza. Entonces, tenemos deducciones personales, tenemos deducciones que van contra todas las rentas, tenemos impuesto por escala y 2 tasas de alícuota, tenemos cosas que van ajustadas y cosas que van en moneda dura. La verdad que va a ser casi imposible la liquidación. Si el aplicativo hasta ahora nos hace transpirar, este va a ser para llorar. Eso sí, ¿no? Que el aplicativo tiene tiempo hasta junio del 2019 para desarrollarlo. O para equivocarse, no sé. Tiempo hay suficiente. Bueno, y a modo de cierre les dejo un cuadrito para sintetizar las diferentes alícuotas. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, hemos visto que este tema de renta financiera no era fácil, así que tenemos que meternos fuertemente en el mismo. Vamos a empezar con las preguntas. Bueno. Alberto. Bueno, una de las preguntas se refiere al domicilio fiscal y lo que se plantea es caso monotributista que tiene 2 locales de venta de ropa, no tiene oficinas, no tiene sede de administración principal. ¿Cuál sería el domicilio fiscal? De acuerdo al artículo 3 de esta Resolución General 2109, que yo les comentaba que el fisco en definitiva definió dónde está la sede principal y efectiva del ente, lo que dijo para este caso es que el domicilio fiscal está en la dirección de aquel local que más factura. Es decir, el ente principal o el domicilio principal estaría dado por el nivel de facturación. Lo que se planteaba es qué pasa si la facturación era cíclica, que un año tal vez un local facturaba más que el otro y al año siguiente se veía lo opuesto. Bueno, frente a esta circunstancia, en la práctica el fisco no obliga a cambiar el domicilio, salvo el supuesto en donde aún conservándose ambos domicilios, un local deje de facturar o deje de operar. En ese caso sí obligan a cambiar el domicilio. Otra pregunta tiene que ver con el acuerdo conclusivo voluntario. Dice, ¿qué ocurre con el acuerdo conclusivo voluntario en los casos en que la obligación tributaria está al borde de la prescripción? ¿Se prevé una renuncia al término corrido o algún otro mecanismo? Bueno, lo primero que hay que destacar es que la renuncia a la prescripción, aún en este supuesto, siempre va a estar disponible. Pero lo que es importante es que en las normas de prescripción, uno de los supuestos de suspensión a la prescripción precisamente es el acto que someta a esta instancia la eventual deuda, con lo cual está contemplada la suspensión de la prescripción. Otra pregunta tenía que ver... Seguimos con el tema del monotributo, con la reforma, nos preguntan, con la reforma las sociedades de hecho, que hoy son monotributistas, a partir del 1 de enero del 2018 dejan de serlos.
Respecto de la vigencia de las modificaciones al régimen simplificado, las mismas entrarían en vigencia si se aprueba antes del 31 de diciembre 2017, el 1 de junio del 2018, con lo cual, si el proyecto se transformara en ley, estas sociedades se tienen que transformar a partir del 1 de junio del 2018. Otra pregunta tiene que ver con las novedades en materia de contribuciones patronales y esta modificación o eliminación gradual del decreto 814 que nos permitía el cómputo de un porcentaje de las remuneraciones brutas como pago a cuenta del IVA cuando yo tenía dependientes o la empresa tenía dependientes en el interior del país. Lo que se pregunta es, ¿se elimina totalmente en el 2022? La respuesta es sí. Hay una vigencia gradual que está establecida específicamente en la norma, pero a partir del 1 de enero del 2022 deja de estar vigente. La eliminación es paulatina, sí, o se espera que directamente quede en cero sin gradualismo. No, hay gradualismo en este aspecto también. Un tema con respecto al monotributo, donde no tengo una respuesta concreta, tiene que ver con el condominio de alquileres. La pregunta es, un condominio de alquileres con varios propietarios, ¿tiene que inscribirse cada uno en el IVA a partir de eliminarse la posibilidad de que las sociedades sean monotributistas? Si nosotros nos enrolamos de que el condominio es una sociedad de hecho, por ejemplo, pareciera que sí, que dejan de tener la posibilidad de ser monotributistas. Respecto del tema, yo tengo la misma duda, así que pareciera que sí, pero tómenlo con pinzas porque no tengo a hoy una respuesta concreta. Muy bien. Hay una pregunta que, bueno, bien oportuna porque es un tema que nosotros no dimos. Nos preguntan cuál es las modificaciones más importantes en el IVA. Diríamos que en el IVA hay dos temas centrales, es más fácil que otros impuestos. Hay una modificación que se introduce respecto de las plataformas digitales internacionales. Esto es para generar un hecho imponible que hasta el momento no estaban grabados. Básicamente los servicios que se prestan del exterior al país cuando el que los recibe es un consumidor final, tipo Netflix y cosas por el estilo. Bueno, en esos casos lo que hace este proyecto es grabar este tipo de prestaciones. Se graba con el IVA a la prestación que hace la empresa del exterior y se define quién es el sujeto. El sujeto va a ser, en definitiva, el que va a soportar el impuesto va a ser el usuario, todos nosotros, ¿no? Porque vamos a tener, obviamente, un costo adicional que va a ser el impuesto a valor agregado. Pero el responsable del ingreso va a operar a través de una percepción impositiva y esta percepción impositiva va a tener que ser realizado por las empresas de tarjetas de crédito, que en definitiva son los medios con los cuales se realiza el pago de esta prestación. Y el segundo tema en el valor agregado es un tema que en realidad viene de hace mucho tiempo, con muchos requerimientos por parte de las empresas, que son los saldos técnicos que se provocan en aquellos contribuyentes que tienen fuertes inversiones y como consecuencia estas fuertes inversiones generan un stock importante de saldo y esos stocks generan un costo financiero interesante al no poder ser aprovechados. Entonces, en materia de saldos técnicos tenemos básicamente que separar lo que es el stock de lo que es el flujo. En materia del stock no hay ningún tipo de modificación, todo sigue como hasta ahora. Obviamente esto es así por las implicancias en recaudación que este tema tiene. Desde el punto de vista de recaudación es menos el flujo, o sea, el saldo técnico en el IVA que se pueda estar generando de acá en adelante como consecuencia de las nuevas inversiones. En ese sentido, entonces, acá sí hay una mejora porque el contribuyente va a tener que demostrar durante un plazo de 6 meses
la permanencia de ese saldo, y si permanece ese saldo, entonces la Administración Tributaria se lo va a devolver en forma simple, rápida y sin problema alguno. Esto último corre por cuenta mía, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta de otro colega que dice simplificación cero, qué lástima perder esta oportunidad. Bueno, es un poco lo que venía comentando Juan Carlos en la charla. Yo les comento que este es un problema no de la Argentina. Cuando uno visualiza las modificaciones tributaria, no del mundo, pero digamos de América Latina, que en los últimos años, desde diríamos 2005 hasta ahora, fueron muchas, prácticamente todos los países modificaron los sistemas impositivos. Hay una cosa que es muy interesante ver, porque hay objetivos que han sido similares en todos los países. Por ejemplo, el objetivo de lo que son los impuestos distorsivos, o el objetivo de que es aumentar la progresividad del sistema tributario. Esto es en todos los países. Pero en muchos de ellos hemos visto como objetivo la simplificación tributaria. Lo que pasa es que después, cuando uno empieza a analizar con los tributaristas de esos países, se da cuenta que eso quedó en objetivo. Porque obviamente, si por un lado buscamos dotar de mayor justicia al sistema y por otro lado simplificar, es casi alternativa que no se pueden llegar a dar. En la Argentina pasó exactamente lo mismo. Hay una pregunta de un colega que nos dice si la deuda por autónomos y el mínimo de punibilidad está alcanzado por la ley penal tributaria. Bueno, diríamos que no hay prisión por deudas en el sistema impositivo argentino, no puede haberlas tampoco, ¿no? Es decir, en realidad la prisión, la pena, corresponde ante un delito. Si el contribuyente no pudo pagar las cargas de autónomos, esto es una deuda que se va a arreglar desde el punto de vista administrativo, pero obviamente acá no entra la ley penal tributaria. La pregunta que nos hacen con el tema de la fuga del proceso, que me parece que está muy bien, porque en definitiva vamos a volver a tener la misma problemática que tuvimos antes, cuando esto ya funcionó. Lo que pasa que ahora esa única vez es por persona y por persona jurídica. La interpretación que tenemos que hacerlo es que no es o, sino y. O sea, una vez para la persona humana, una vez para la persona jurídica. Hay otra pregunta que dice un contribuyente que cuando presentó la declaración jurada del IVA en el sistema web por el sistema oficial, por error, envió la declaración jurada en 0 porque cliqueó el enviar. Esto es lo contrario al blanqueo, ¿no? Algunos se olvidaron de apretar el botón, otros apretaron mal. Y todos son problemas, obviamente, ¿no? Esto bien lo sabemos, que en el blanqueo, cuando no se apretó el botón, tuvimos inconvenientes importantes hasta último momento. Bueno, acá se apretó el botón, pero se apretó mal. Entonces, se envió la declaración jurada es en 0, el contribuyente se da cuenta, rectifica, lo hace ante el vencimiento general. Desde mi punto de vista, no hay ninguna declaración jurada engañosa o falsa, porque en oportunidad del vencimiento ya había rectificado y había presentado la declaración jurada en forma correcta. Nos pregunta si es viable incluir en la ley penal tributaria el Código Penal cuando los delitos tributarios requieren de la determinación de oficio para su configuración. Bueno, primer punto para destacar, la determinación de oficio no es requisito esencial para el proceso penal. No es requisito esencial. Esto es un elemento que se tiene en cuenta, los efectos de la determinación, para que con esa determinación después hacemos la relación con el monto de punibilidad. Pero si la pregunta es que es indispensable como requisito sine qua non la determinación de oficio, esto no es así. Pero aún sin ser así, esto es un aspecto procesal. El Código Penal lo que tiene, si se incorporaría, como hemos comentado, son tipos penales. El tema procesal va a correr por otro lado. Seguirá la ley penal tributaria actual con la parte procesal, irá en otra norma, pero eso son normas procesales. Con eso se hace la determinación y el Código Penal, obviamente, lo único que tiene son los tipos penales. Bueno, y la última pregunta es la siguiente. ¿La derogación de la ley penal actual es en realidad un blanqueo penal?
ya algunos empezaron a decir que no, con lo cual coincido, es por la aplicación de la ley penal más benigna. No hay tal aplicación. Si la ley penal tributaria se deroga y se reemplaza por una nueva, no es posible sostener el principio de aplicación penal más benigna, cosa que sí es posible sostenerlo, como dijimos, con las condiciones objetivas de punibilidad. Tenemos 5 minutitos. Bueno, varias preguntas sobre el tratamiento de los inmuebles que habíamos dicho que se incluyó dentro de la definición de ganancia, y esto alcanza a la venta de todos los inmuebles que antes estaban como ganancia de capital. O sea, los que estaban afectados a la explotación, por ejemplo, el campo afectado a la explotación agropecuaria unipersonal, siguen grabados a la alícuota de la escala. Lo que estamos haciendo en esta incorporación, aquellos que estaban grabados por ITI pasan a estar grabados por ganancia. Y queda excluida la venta de la casa habitación. Y además, lo importante que destacamos dentro de la charla es la vigencia de este impuesto. ¿Por qué la vigencia? Porque es para los inmuebles que se adquieran a partir del 1 de enero del 18. O sea, para el stock de inmuebles que están en propiedad actualmente siguen estando alcanzados por el ITI. Y cuando hablamos de inmuebles, son inmuebles urbanos, suburbanos o rurales. O sea, si se vende la explotación, el predio rural que está afectado a arrendamiento o que está inexplotado, por lo tanto eso está hoy alcanzado por el ITI y en el futuro va a estar alcanzado por el 15%. Insisto en el tema de los inmuebles heredados. Si el inmueble heredado por el causante fueron adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley, sigue la aplicación del ITI. Si es adquirido con posterioridad a la vigencia de la ley, entonces el que lo hereda tiene que pagar el impuesto del 15% en oportunidad de la venta. Y acá, cuando hablamos de incorporación de los bienes recibidos por herencia, la ley decía que se evaluaban al costo del causante y en caso de no conocerse eso, evaluación fiscal, y se cambia ahora por el costo del causante y si no se tiene por el valor de plaza. La última, bueno, hay varias preguntas sobre el tema de no residentes cuando les corresponde pagar el 15% del impuesto sobre la compraventa de acciones. Sabemos que quedó suspendida la aplicación de la normativa cuando el comprador y el vendedor son del exterior, por cuanto faltaba quien ingrese el 15%. Eso se resuelve para el futuro y entonces ese 15% tiene que estar ingresado por el representante legal del sujeto del exterior. Con lo cual, digamos que la posibilidad de que no se ingrese ese 15% quedó muy limitada. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Roberto? Vamos a, dado que hemos terminado ya la parte académica por este año, vamos ahora a hacer 2 tipos de reconocimiento. Y el primer reconocimiento es para los colegas que nos están acompañando hace 25 años en este ciclo, que lleva 31. De esos 31, hay 26 colegas que nos vienen acompañando hace 25 años y de alguna manera queremos premiarlos, queremos reconocerlos. Esto sería la terminología de la nueva ley de procedimientos, son reincidentes, así que queremos festejar con los reincidentes y agradecerles el hecho que estén con nosotros. Alejandra Raquel Araujo. Gloria Edith Barberis.
mal la foto ahí? Acá un poquito más adelante, porque ahí está. Fotógrafo, si no da instrucciones, no es fotógrafo, ¿no? Graciela María Cacavallo. Horacio Aníbal Capelo. Alberto Ricardo Chaya. Antonio Ricardo Corradi. Liliana Mabel Corso. Laura Ana Kukierblatt. Esto prueba cómo la imposición mantiene joven a la gente, ¿no? Mario Luis Data. Nieves Alcira de Leo. Oscar Eduardo Di Pasquale. Lidia Elena Di Piero. Iba a decir que tenemos asistencia perfecta, ¿no? Pero no. Eduardo Jorge Dusó.
Raúl Enrique Eidelman. José Luis Fernández. Osvaldo Santiago Ferraro. Mirta Edith Fuchs. Rodolfo Enrique Godard. Julio Rafael González. Gabriela Raquel Helen Brailovsky. ¿Quién? Nieves Alcira de Leo. No era esa. Esto para ver si estaban atentos y lo están, muy bien. Miriam Emilia Minzer. Lidia Elena Di Piero. Elena Pilar Miranda. Nélida Marta Oliva. Jorge Gustavo Páez.
Bueno, me han propuesto que les dirija la palabra. Acaban de hacerlo, en realidad. No estaba preparado. Y voy a decir algo desde lo que yo he sentido participando de este ciclo. Esto es, a través de este ciclo, el Consejo nos brinda información y nos mantiene actualizados en lo que es la temática tributaria y con ello potencia la posibilidad de una buena prestación profesional y esto contribuye a la jerarquización de la profesión, porque sin lugar a dudas que el profesional sea bien visto en la sociedad depende en gran medida de la calidad del servicio que prestamos. Y para eso es esencial estar informados con profundidad, con rigor científico. Y todo esto lo podremos conseguir con nuestro trabajo, mucho trabajo, creciente dimensión de trabajo y con el apoyo del Consejo. Muchas gracias en nombre de los matriculados. Nancy Elizabeth Rodríguez. Bueno, y cerramos con Gustavo Enrique Rudolph. Bueno, les propongo un aplauso para todos los colegas. Decíamos que había hoy dos reconocimientos, terminamos con el primero, ahora viene el segundo. Y el segundo está los que están de este lado, los expositores. La verdad que yo quiero agradecerle muy especialmente a todos los expositores que nos acompañan. En muchos casos hace mucho tiempo, siempre he hablado que esto es una suerte de carga pública, porque aquel que está de este lado sabe a lo que se expone, porque la preparación, que los temas y a veces los temas de oportunidad hace que tengamos que cambiar los temas en la mitad y con lo que fue analizando no sirve y tenga que empezar con otro tema. Así que quiero agradecer muy especialmente a todo este grupo muy importante que nos acompaña hace 31 años. Y en especial hoy queremos recordar a uno de ellos, que nos está acompañando hace 15 años. Así que un especial reconocimiento a nuestro amigo Roberto Oscar Freites. Buen día. Bueno, gracias al Consejo, especialmente a Humberto, que desde hace 15 años me ha dado la oportunidad de participar en este prestigioso ciclo de actualidad. Participación que a veces se da de este lado, arriba, digamos, de este lado del salón, pero muchas veces asistiendo a los que exponen, porque la capacitación es absolutamente dinámica y ahora con la facilidad del streaming muchas veces puede que uno no esté presente físicamente, pero lo está a la distancia. En el mismo momento la oportunidad de verlo con más tranquilidad. Decía el colega
la importancia de la capacitación y obviamente los que nos hemos orientado hacia el quehacer tributario y al asesoramiento tributario, sabemos que esto es absolutamente continuo. Sabíamos que venía la reforma porque estaba anunciado, se vino. Obviamente es una reforma que requiere un detenido análisis, que obviamente se va a complementar con la reglamentación, porque muchas cosas están previstas que así sea. Se viene el revalúo y se va a venir algo más, es decir, esto es continuo y bueno, esto quizás es lo que nos mantiene un poco más jóvenes desde el punto de vista y con las ganas. Reconozco que a veces uno ya tiene poca gana de meterse en algún tema, pero gracias Humberto y gracias a ustedes y bueno, ojalá que cuando, si Dios quiere, tenga 30 años pueda recibir este reconocimiento. Tomá, Roberto. Bueno, nos queda entonces el brindis final, así que los invitamos a pasar y vamos a tener la oportunidad de el último encuentro antes de terminar este año. Gracias a todos.